dijeron que mi hermanito debió haberse ahogado en la cueva. La incertidumbre siempre me carcomió. Salió una nota en el periódico. La gente en la iglesia ofrecía sus condolencias. Y los chicos, en la escuela, con los que nunca hablaba, me lanzaban miradas de reojo. Cuando un niño de 5 años es arrastrado por una corriente hacia una cueva y hay una búsqueda de 2 semanas, suele llamar la atención. Yo nunca quise condolencias. Quería un cierre. Incluso si estaba muerto, necesitaba ver su cuerpo. La idea de que hubiera muerto ahí abajo, solo y en la oscuridad, me era inaceptable. Cuando dejaron de buscar después de 2 semanas, lo único que pensaba era que a alguien le tomaría más tiempo que eso morir de hambre. Había mucha agua ahí abajo. Si lo había arrastrado a una parte inaccesible de la cueva, entonces aún podía estar vivo. Mi padre tuvo que detenerme físicamente para que no volviera a entrar en la cueva. Decirme que se había acabado, que él ya no estaba. Pero en mi corazón no creía que estuviera muerto. Tenía 16 años en ese momento. Cursaba el penúltimo año de secundaria. Kieran había sido un bebé sorpresa, 11 años menor que yo. Era el niño más dulce, aunque completamente loco. A los 4 años, se rompió una pierna y un brazo al caer desde unos 9 metros de altura, de un árbol al que logró trepar. Siempre andaba corriendo, trepando y saltando cosas, gritando y riendo. 2 años después, tras mucha terapia, he dejado de culparme tanto. Sé que era natural actuar como actué, sentir lo que sentí, que aunque me molestara, eso no significaba que no lo quería profundamente. Sé que lo quería, sé que aún lo quiero. Cuando entré a la universidad en UT, conocí a algunas personas que hacían espeleología. Ellos no sabían nada sobre mi hermano, y yo nunca se los conté. No podía contárselo a mis padres tampoco, sabiendo lo que pensarían, pero aprendí rápido, con una convicción que sabía que no era lógica. Quería encontrar su cuerpo o encontrarlo a él. Era negación, lo sabía, pero tenía pesadillas con él. Pesadillas donde estaba en esa cueva, en la oscuridad gritando mi nombre, y yo no podía encontrarlo. Después de casi 3 años, nunca pararon. Mi terapeuta tenía muchas teorías al respecto, igual que mis padres, pero yo sabía lo que me daría paz, de una forma que nada más lo haría: encontrar su cuerpo. A mitad de mi primer año, surgió una oportunidad. Kieran había caído en un arroyo que se internaba bajo tierra. Desde entonces, habíamos tenido una sequía récord, y el arroyo estaba casi seco. Más de 2 años antes, el equipo había explorado todo lo posible, pero el trayecto del agua no era navegable. Era un túnel completamente lleno, con una corriente rápida, demasiado peligroso, incluso para buzos. Necesitaba ver cómo se veía ahora. Debía haberle dicho a alguien que lo haría, al menos a mis amigos que me enseñaron a explorar cuevas. En vez de eso, manejé de regreso al vecindario de mis padres. Tomé un camino de tierra en el bosque, estacioné el auto y regresé a la cueva. Saqué mi equipo del maletero y caminé entre los conocidos nogales y arces, pisando hojas secas, bajando la colina rocosa hasta el arroyo. La entrada de la cueva era pequeña, de apenas unos 60 centímetros de alto por 1 metro de ancho. Todavía podía imaginar la cinta amarilla, los oficiales dirigiendo grupos de búsqueda día y noche. De pie en el silencioso bosque, miré esa abertura negra como lo había hecho tantas veces. Aunque la cueva era importante, ya habían explorado todo lo que se podía y la habían mapeado a fondo. El agua no cubría ni las rocas del fondo cuando me arrastré sin mojarme, salvo por un poco de barro. Me sabía de memoria los mapas de la cueva, pero igual llevaba una copia laminada.
Siguiendo el débil hilo de agua, avancé un poco a gatas, hasta que el techo se elevó lo suficiente para caminar agachado. Solo tenía que seguir el agua unos 30 metros y ver si el túnel estaba despejado. Era el único lugar donde podría estar su cuerpo. Olor a tierra, con hojas podridas en el débil flujo. Miré sobre mi hombro y al girar una curva, vi la última luz del sol desaparecer, quedando solo la lámpara de mi casco. Caminando con cuidado sobre las rocas resbalosas, una salamandra se apartó moviéndose entre el limo. El corazón me latía con fuerza en el pecho mientras avanzaba, viendo cuánta poca agua había. Cada centímetro de la cueva había sido revisado, salvo por donde iba ahora. Si el pasaje estaba despejado, sería la primera persona en entrar ahí. Bueno, la segunda. El agujero negro era ovalado, de poco más de 30 centímetros de alto y unos 60 de ancho. Corría 1 o 2 centímetros de agua en el fondo. Se me hizo un nudo en la garganta, entre las ganas de llorar y el miedo. Sabía que debía buscar ayuda, pero no podía soportar lo que me dirían. Que no valía la pena, que el cuerpo estaría demasiado lejos o enterrado, que era muy peligroso y que dejara que lo hiciera un profesional. En vez de eso, comencé a perforar. La roca era caliza y no tardé mucho en poner 2 anclajes seguros para mi cuerda. Me puse el arnés y me acosté boca abajo. Es difícil calcular la inclinación de un túnel en una cueva, pero el agua ayudaba. Me estaba metiendo por ese agujero, prácticamente haciendo rappel. Con mi lámpara, parecía que el túnel se estrechaba al principio y luego se abría. Nunca había hecho algo tan estrecho y empinado con agua, pero algo me impulsaba a entrar en esa oscuridad, donde cada noche soñaba que Kiran me llamaba, solo y aterrado. Era una grieta muy estrecha, más de lo que me gustaba. Para descender, debía ir boca abajo hacia el agua y girar la cabeza para poder respirar. Bajaba centímetro a centímetro, luchando por usar el equipo en ese espacio tan reducido. El progreso era dolorosamente lento. Tenía que girar sobre mi cadera izquierda para manejar el ATC que raspaba contra la roca. Salir no sería más fácil. La roca me apretaba cada vez más, mientras la inclinación se volvía más vertical. Estaba en un tubo minúsculo con una cascada, cada vez más empinado. El túnel era irregular, tallado por el agua, y se estrechaba o ensanchaba caprichosamente. Recordaba las historias de la cueva Nutty Potty, donde un espeleólogo quedó atrapado en un eje como este, y eso no ayudaba. Venía una parte aún más estrecha, pero parecía abrirse más abajo. Me había quitado el casco para poder pasar. Con el agua salpicando mi cara y empapándome, comencé a sentir miedo. No un miedo de estar cerca de un precipicio, no un miedo a la oscuridad. Esto era otro tipo de miedo, uno que crece con cada metro de roca sobre ti, cuando sabes que escapar es cada vez más difícil. Un miedo cuando la roca te aplasta el pecho y no puedes respirar. Un miedo de que, si te asustas en ese momento, morirás. Me prometí que mis padres no perderían a 2 hijos en esta cueva. Si se ponía más estrecho, más empinado, me daría la vuelta. Justo antes de quebrarme, logré pasar una parte muy estrecha y el túnel se abrió. Casi se me cae el casco, pero logré ponérmelo de nuevo. Por el sonido del agua cayendo, supe que entraba en una gran cámara. Con mi luz, vi un techo abovedado con algunas estalactitas. Había una gran piscina turbia abajo, y no podía ver cuán profunda era. Rocas grandes rodeaban los bordes, y parecía menos profunda del otro lado. Descendí hasta que mis pies tocaron el agua. Seguían bajando hasta que estuve con el agua al pecho y dejé de soltar cuerda. No había forma de saber la profundidad, pero sabía que tendría que nadar. La cuerda era mi salvavidas,
y no podía soltarla. Nadé torpemente de lado, empujando con un brazo y soltando cuerda con el otro bajo el agua. Nunca lo había intentado antes y no lo recomiendo. Sentía que iba a ahogarme, con el peso de la ropa, los zapatos y la cuerda. Al final, logré alejarme unos 10 metros de la cascada y sentí mis botas hundirse en lodo. Empapado y jadeando, me senté en una roca. Sentí que iba a vomitar por el esfuerzo, cuando la adrenalina comenzó a bajar. Un nuevo tipo de temor me invadió al mirar a mi alrededor. Esto no era una cueva pequeña, y oía el agua seguir fluyendo. Parecía haber otros túneles, formados por más fuentes de agua. ¿Debería seguir la corriente principal, que probablemente arrastró el cuerpo de Kieran, o intentar mapear cada túnel? El recuerdo de su pérdida era fresco, pero habían pasado casi 3 años. ¿Qué esperaría encontrar? ¿Ropas? ¿Huesos? Decidí descansar unos minutos. Apresurarme no ayudaría. El ruido del agua era un zumbido blanco, y comencé a observar con más calma. Noté un pececillo pálido nadando en la charca frente a mí. Todo lo que recuerdo después es un fuerte crujido. Gracias a Dios, tenía el casco, o estaría muerto. Es extraño cómo cuando te golpeas la cabeza, puedes perder la vista y el equilibrio, pero seguir oyendo. Sabía que debía tener una conmoción. No sé si estuve inconsciente 1 o varios minutos, pero intenté levantarme de inmediato, en pánico. Una roca me había golpeado desde arriba. Debió caer de una cornisa oculta. Me dolía la pierna. Sentía un dolor agudo, palpitante. Por reflejo, la pateé, y fue entonces que lo vi. Solo cuando mi cabeza aturdida se giró y solté un grito. Él me estaba comiendo. El niño demacrado era pálido como un cadáver, con dientes ensangrentados, mordiendo mi pierna. Tenía los ojos ciegos abiertos, profundos en sus cuencas, sobre unas mejillas hundidas. Me mordía una y otra vez, con un hambre que jamás podría comprender. Sus brazos eran más delgados que mis muñecas, las clavículas sobresaliendo de su pecho. Lo agarré del hombro y lo arrojé con terror. No pesaba ni 15 kilos. Por un momento, lo vi de pie, mi sangre chorreando de su boca y bajando por sus costillas, antes de que corriera a la oscuridad. Kieran, grité su nombre con todas mis fuerzas y corrí tras él. Aún aturdido, la cuerda de mi arnés me jaló hacia atrás. Frenéticamente, solté el mosquetón y corrí por donde él había ido, ignorando el dolor. Gotas de sangre negra llevaban a un túnel bajo y estrecho. Con mi lámpara, vi sus pequeños pies doblar una esquina. La grieta por la que se metió era demasiado pequeña para mí. Kieran, soy yo, soy Chris. Comencé a sollozar. ¿Por qué no pude agarrarlo? Si tan solo hubiera tomado uno de esos bracitos, podría haberlo abrazado, decirle que lo amaba, traerlo de vuelta al sol. Mamá y papá te aman, te extrañan, yo te extraño. Grité por encima del rugido del agua. Decía todo lo que se me ocurría. Le dije que tenía comida. Arrugué con fuerza el envoltorio de una barra de granola. Le supliqué que volviera. Grité hasta caer al suelo. Para mí, los últimos casi 3 años fueron duros. Pero para él, solo en la oscuridad, comiendo cualquier cosa que pudiera atrapar. Solo tenía 5 años. Ahora tendría casi 8. ¿Estaría loco? ¿Recordaría quién era yo o quién era él mismo? Mirando hacia abajo, un hilillo de sangre se mezclaba con la piscina, tiñéndola de oscuro en la orilla. Estaba perdiendo mucha sangre. Si no la detenía, no lograría salir y nadie sabría que estábamos ahí. Me envolví la pierna tan fuerte como pude, pero seguía sangrando. No tenía las herramientas para hacer un torniquete adecuado, pero apreté el nudo hasta gritar. Antes de irme, dejé la barra de granola sin envolver al pie de la grieta
por donde Kieran se había ido, junto con una linterna de repuesto encendida en el modo más bajo. Grité que volvería, se lo prometí, y regresé a la piscina. Me arrastré por la cuerda hasta la base de la cascada. Dolorosamente, comencé a subir. Logré pasar por la grieta. Apenas lo recuerdo, solo el sufrimiento, las ganas de rendirme. Pero no lo hice, ni por mí, ni por Kieran. Al salir de la cueva, colapsé. Ver el sol me devolvió un poco la lucidez. Llamé a mi madre y contestó. Le dije que estaba en la cueva, detrás de la casa, que estaba herido, que había encontrado a Kieran. Le pedí que llamara a una ambulancia. La pierna está bien. Podré usarla sin problemas, aunque la cicatriz nunca sanará. Faltaba demasiada carne. En el hospital, los médicos dijeron que la herida era una mordida, probablemente de un niño, por la forma de los dientes. Solo eso me permitió convencer a alguien de que él seguía ahí abajo, vivo. Parecía imposible, pero debía estar comiendo peces, o lo que pudiera encontrar. Mandaron un grupo de rescate, pero nadie puede entrar en muchos de los túneles por los que pudo meterse. Mis padres están destrozados, con razón. 3 días después, mi padre está histérico y mi madre solo guarda silencio. Querían bajar, hablarle, pero no podrían hacer el ascenso. Yo apenas lo logré. Los equipos de rescate no lo encontraron, y el túnel es completamente inaccesible para cualquiera que no sea un niño famélico. Nadie lo ha visto, pero dejaron comida en la grieta donde lo vi por última vez. Y cuando regresaron al día siguiente, ya no estaba. Nunca dejé de creer en él, y aún no lo hago. Por ahora, el plan es dejar toda la comida posible y rezar para que la lluvia que viene mañana no sea suficiente para llenar la cueva.